Muy buenas, familia, hermanos, amigos. Reciban un cordial saludo, agradeciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la nueva oportunidad que nos da de volver a compartir la palabra de Dios. Como siempre, es un privilegio. Y venimos hablando acerca de enfermedades y todas estas cosas con las cuales tendremos que enfrentarnos algún día. Esto es inevitable. Así que estas son cosas que nos pueden ayudar a nosotros, estar preparados, encaminarnos siempre bien, sembrar bien para cosechar bien cuando nos toque a nosotros el tiempo de la partida también. Hoy vamos a ver un hombre que es muy conocido y famoso, que es Job. Es el hombre más conocido en la Biblia en cuanto al sufrimiento y en cuanto a las pruebas y todas estas cosas. Así que es un hombre con testimonio lo que tenemos acá y vamos a aprovechar la experiencia de esto y veremos qué enfermedad fue la que le colocó ahí Satanás. Él no le va a colocar cualquier cosita. Él pienso que disfruta mucho haciendo sufrir a la gente. Ya vimos una enfermedad que le había colocado también a una señora, la encorvó y por 18 años no se pudo enderezar hasta que se encontró con el Señor, el único que tiene el don de sanidad, y la levantó. Pero acá le tocó a Job, pero no creo que esta enfermedad la pueda aguantar un año o 2 años y mucho menos 18 años, porque es una enfermedad espantosa la que le dejó a él. Y quizás encontremos un poco de alivio con las que nosotros tenemos, que a veces nos quejamos tanto y sufrimos y que pensamos que somos los únicos que tenemos eso, y a la hora de la verdad no es gran cosa. Pero oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted en este día, en este tiempo y en estos momentos buenos que estamos viviendo, Señor. Gracias, porque ya estamos viviendo nuevamente esa libertad que habíamos perdido por un tiempo en la pandemia, pero libertad para hacer lo bueno, para servirle, para todo esto. No es libertad para hacer lo malo y seguir en los mismos caminos de antes. Y yo veo en eso que no se aprendió mucho, Señor. Estos son tiempos para vivir vidas transformadas, cambiadas, agradecidas de que estamos entre los vivos, Señor. Gracias, muchas gracias, pero con un propósito nos habrá dejado, Señor. Así que yo decía, sí, usted dio la vida por nosotros, se la debemos por creación y por redención, y ahorita se la debemos tercera vez que nos ha sacado del hoyo de la muerte, Señor. Muchas gracias, gracias, estamos agradecidos, y que estos tiempos que nos ha dado y esta vida y esta salud que nos da sirvan siempre para retribuir ese amor que usted nos tiene, Señor, agradeciéndole y pidiéndole que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Job capítulo 1. Vamos a comenzar de acá. Esto, si Satanás le dejó esta enfermedad a Job, no es porque era un hombre malo, pecador o algo. Es un hombre que verdaderamente está siendo probado. Es una prueba. Satanás dice, si le quitas todo lo que tiene, verás, si no, va a blasfemar en tu misma cara. Pero le quitó todo lo que tenía y siguió siendo el mismo. Pero dice, ahora le quitamos la salud y vamos a ver qué pasa. Pero Job sigue siendo lo mismo y Dios se la está jugando con él. Esto es una verdadera prueba, porque es un hombre que no ha hecho nada malo. Dice el capítulo 1, versículo 1. Vamos a buscar los versículos claves. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el mismo Señor dice, no hay otro en la tierra igual que Job,
hombre temeroso de él. Así que no es que, como en el capítulo 5 de Primera a los Corintios, que un hombre fue entregado a Satanás. Pablo habla de esto. Pero por el pecado que había cometido, por de esas cosas. Pero ahorita no, es una prueba. Dice, yo saco la cara por Job. Es lo que está haciendo Dios aquí. Y Satanás probando, y afortunadamente pasó la prueba. De no sé qué hubiera dicho Satanás aquí. Dice en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mire lo que dice Dios, el testimonio que Dios da de este hombre. Y este sí tiene aprobación y es válido porque lo dice Dios. No es cualquiera, es alguien que lo conoce. Versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor le permite que haga eso. Y pasó la prueba. Terminó eso diciendo Job, después de haberle quitado todo y arruinarlo sin causa, como dice el Señor. En versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Impresionante este hombre. Dios se le está jugando y él está pasando las pruebas también. En el capítulo 2... También vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. En el versículo 2 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruine sin causa? No hay otro como él. Y él no merece que le estemos haciendo esto, pero tú me incitaste, dice el Señor. Versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ahora toquémosle los huesos y la carne. Es espantosa la enfermedad que le va a dejar este. Versículo 6, Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida, no lo mates, porque Satanás llegará hasta donde Dios se lo permite. Solo toca sus huesos y su carne, pero nada más. Entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar una cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Es impresionante. Pero se me pasó aquí el versículo 7. Vamos a leer. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza.
Esto de sarna es una cosa que rasca, yo conocí eso, que le rasca a uno la piel, lo que aquí ya hablamos en una, llamamos rasca bonito. Pero no es más, es un sarpullido y listo, pero esta es otra cosa, no tiene nada que ver. Versículo 8, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Esto era tremendo, un tiesto, un pedazo de teja para rascarse, las uñas no hacían efecto. Y sentado en ceniza como para que queme, amortigüe algo, le quite esa picazón tan tremenda que produce esto. Y viéndolo así su mujer es cuando dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios, pasó la prueba. No se queja ni nada. ¿Hemos de recibir de Dios solamente lo bueno y lo malo no? Recuerdo lo que dice en Lamentaciones 3, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Y como recibimos lo bueno, debemos también recibir lo malo. Tengamos una idea de lo que pasaba acá. En el versículo 11 dice, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Escucharon por allá todo lo que le había pasado a Job, cómo quedó en la ruina de un momento a otro y tiene ahora una enfermedad impresionante, y se vinieron para condolerse y consolarle, pero resultó fue consoladores molestos, como le dice Job. Versículo 12, los cuales alzaron los ojos desde lejos y no lo conocieron. No sé cómo estaría este hombre transformado. Y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Satanás es cruel. Es un enemigo cruel, pero decía 7 días y 7 noches que no le hablaban palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Uno todavía no ha pasado por cosas así que duras como le tocó pasar a Job acá. Dice en el capítulo 5, vamos a buscar los versículos claves, capítulo 5, versículo 13. ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que todo auxilio me ha faltado? Esta enfermedad decía, no puedo valerme por mí mismo y todo auxilio me ha faltado, porque eso es lo que hace el diablo, esparcirlo y dejarnos solos, a que suframos solos. Dice, no me puedo valer por mí mismo y todo auxilio me ha faltado. Todos le dejaron, él mismo habla, todos lo dejaron. Y cuando todo esto pasa, todos llegaron nuevamente, pero es impresionante que le toca solo. Y yo no veo que lo hayan llevado al médico, alguna cosa, a tratarlo de aliviar eso, no, abandonado por ahí y sin poderse valer por sí mismo. Es algo impresionante todo lo que se ve aquí. Dice en el capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1. Job, capítulo 7, versículo 1. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad
y noches de trabajo me dieron por cuenta. Habla meses, pero no se sabe cuánto serían. Versículo 4. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Es decir, noches largas sin poder dormir con ese dolor y rasquiña en la piel. ¿Cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Y asustado y con muchas cosas que él habla por acá en otras partes también. Si se duerme, tiene pesadillas y no puede tener alivio ni descanso. Versículo 5. Mi carne está vestida de gusanos. Piense bien que se está pudriendo este hombre aquí. Es impresionante esa enfermedad. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, produciéndole gusanos esto, y de costras de polvo. Era una llaga, me imagino, y como él estaba sentado por allá en un desierto de estos, me imagino, lleno de tierra, para encontrar alivio. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Esto es, pero cosa seria, aunque Dios le dijo no toque su vida, él está tratando de que se le vaya la mano también aquí en estas cosas, pero es impresionante la enfermedad que él tiene. Sin embargo, Santiago lo pone como ejemplo de paciencia a este hombre. En el versículo 13, cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterra con visiones. Cuando se acuesta, sueños espantosos tal vez y con visiones raras como pesadillas y no puede dormir y no puede descansar. Esto yo no creo que lo tenga así mucha gente. Es algo espantosa esta enfermedad. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. O sea, y es que así para qué vive uno si no tiene descanso ni nada. En el versículo 20 del mismo capítulo 7 dice, si he pecado, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Es decir, él se convirtió en una carga para mí mismo porque todos sus familiares y amigos y todo lo abandonaron, lo dejaron. Y él no se puede valer por sí mismo y es una carga esto para mí mismo porque yo no me puedo ni valer por mí mismo. Es terrible. Y yo pienso cuando alguien es entregado a Satanás para que haga la voluntad de él, ¿qué no le hará? ¿Qué enfermedad le dejará? Es algo espantoso todo esto cuando cae alguien en manos del maligno. En el capítulo, vamos a ver aquí en el capítulo 13, el capítulo 14. En el capítulo 13, versículo 14 y 15, perdón. Job, capítulo 13, versículos 14 y 15. Dice, ¿por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y toparé mi vida en mis manos? Por ese versículo pienso yo que como que pensó en suicidarse o algo así. Vuelvo y lo leo. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mis manos? Como eso es lo que hace alguien que se suicida. Versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Impresionante esa confianza en el Señor. Aunque me mate, yo voy a esperar en él. Cosas para aprender uno, decir, Dios no ha mandado cosas así tan tremendas. Esto permitió, pero Satanás, y mire lo que le dejó.
He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Aunque me mate, yo esperaré. Sin embargo, yo trataré de hablar con él a ver en qué quedamos, diría. Pero es tremenda esta enfermedad. En el capítulo 16 de Job, vamos a leer desde el versículo 6, hablemos. Dice, si hablo, mi dolor no cesa. Es algo que es continuo ahí, un dolor y dolor día y noche. Si duerme un poquito no puede, se despierta asustado de las pesadillas y sueños horribles que tiene. Y todo esto lo está haciendo el enemigo. Si hablo, el dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Todo es igual, aquí no hay alivio para nada. Y son meses que lleva ya con esto. Versículo 7. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Versículo 8. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Es un esqueleto, por lo que vamos a ver más adelante. Algo impresionante todo esto. Testigo es mi flacura que se levanta contra mí aquí. Es decir, por eso él dijo, si tocas la carne y los huesos, veremos si no te blasfeman. Pero hasta aquí, a pesar de todo, él se mantiene firme en el Señor. En el versículo, estamos en el capítulo 16 de Job. El versículo 16 dice, mi rostro está inflamado con el lloro. Se le inflamó el rostro de tanto llorar, dice ahí, y mis párpados entenebrecidos. Era irreconocible, por lo que se dice por acá más adelante. ¿Cómo lo volvió Satanás? Y dice, voy a leer el 16 y el 17. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura, a pesar de no haber pecado. Mi oración pura. El Señor dio testimonio que no hay otro como Él, y dice, y a pesar de todo, mire cómo me tiene el Todopoderoso, porque Él habla del Todopoderoso, pero bueno, en realidad es Él el que permite estas cosas, y Dios no quiera que permita que el diablo nos toque así, porque nosotros no somos Job para resistir tanto. Pero es tremendo, mi rostro inflamado de llorar, dice. Es un sufrimiento terrible, a pesar de no haber iniquidad en mí, es lo que él dice. Vamos a ver por acá en el capítulo 19, versículo 20, mire lo que dice. Estamos buscando los versículos donde habla de esta enfermedad terrible. Dice, mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Es decir, es un esqueleto forrado ahí. Impresionante. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Es algo, pero terrible todo lo que está pasando acá. Y dice en el capítulo 21, versículo 5, miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Mírenme y asústense ustedes y pongan la mano sobre la boca. Era impresionante ver a Job, por eso no lo conocían. Lo transformó completamente esta enfermedad. Pasemos acá al capítulo 30. Dice en el versículo 17, versículo 30, capítulo 30, versículo 17, la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. No hay alivio, no hay descanso.
La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan, como taladrándole los huesos y todo esto. Es algo, pero muy, muy, muy tremendo. Versículo 27, vamos a leer del capítulo 30, dice, vamos a leer de ahí para abajo hasta el 31. Mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me has sobrecogido. Ando ennegrecido, se volvió negro, y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. Me he ennegrecido y no por el sol. Esa enfermedad lo volvió así. Versículo 29. He venido a ser hermano de chacales, como era por allá en el desierto, dice, de chacales y compañero de avestruces. Todo auxilio desapareció para él, quedó solo este hombre y dice, los chacales y los avestruces son los que andan por acá, por estos lados donde yo estoy. Es tremendo. Versículo 30, mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Yo digo, uno en cualquier situación que esté debe darle gracias al Señor porque no lo ha probado así como está siendo probado Job. Mi piel se volvió negra y se me cae. Yo no sé cómo estaría, por eso digo, como pudriéndose. Dice, mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Si los huesos quedan expuestos al sol o algo, terrible. Él dice, mis huesos arden de calor y se le cae la piel y ahora cómo se rasca. No, uno empieza a pensar en estas cosas y sale de aquí muy agradecido de lo que tenga, de lo que sea, no importa, pero no hay nada comparable con esto. Esto es espantoso. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamento. Pero impresionante lo que el enemigo puede hacer. Él no tiene gracia ni misericordia ni nada, por eso a veces uno piensa, el que caiga al infierno donde él va a estar también, ¿cómo será esto? Esto es terrible, terrible. Pasamos al capítulo 42, donde ya termina todo esto. Vamos a leer desde el versículo del 1 al 5. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es decir, aprendió una lección tremenda, porque él dice, antes de oídas te había oído. Bueno, como nosotros que oímos, no hemos sido probados, sino que oímos lo que dice acá y todo eso. Pero cuando él fue probado, dijo, ahora mis ojos te ven, te pude ver en medio de esta prueba tan difícil. Y es en esa prueba donde Dios se puede manifestar y podemos decir, lo que yo había oído no tiene nada que ver con lo que entendí y conocí ahora saliendo de esta prueba. Hablar es muy fácil, pero escucharle las palabras de este hombre, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Te pude ver en medio de tremendo sufrimiento y tremenda prueba la que tuvo que pasar. Y vamos a leer aquí el versículo 12 del capítulo 42 y dice la palabra,
Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de ovejas y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijas, 7 hijos y 3 hijos. Pasemos al 15 y dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días, pero no lo mató la enfermedad esta. Llegó hasta donde Dios le permitió, y el diablo no aparece más por acá, y Dios lo limpió. Es el único que puede quitar todo lo que el maligno nos ponga, lo que sea. Es Él, el único. Lo limpió, lo transformó, y la riqueza que le dio fue el doble. Ese fue el premio a la apuesta que estaba haciendo con Satanás prácticamente. Le devolvió el doble de todo. Le dio hijos hermosos. Y vivió 140 años más, llenos de vida, y murió. Así terminó este hombre, pero el precio que pagó para tener esto fue extraordinario. Nosotros muchas veces queremos esto, pero gratis, y las cosas no son así. Pero entendamos que una enfermedad, aunque Job no entendía lo que estaba pasando, Dios estaba en control en esto. Aunque sea Satanás el que le dejó esta enfermedad, Dios estaba en control de él, y hasta donde Dios le permita, hasta ahí llega, pero que no le permita que nos toque a nosotros, porque no somos Job. Y si Dios nos permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.